Me detuve otra vez, atreviéndome ahora a tomar del brazo a Fortunato por encima del codo. Mira cómo el salitre va en aumento, dije. Abunda como el moho en las criptas. Estamos debajo del lecho del río. Las gotas de humedad caen entre los huesos. Ven, volvámonos antes de que sea demasiado tarde. La tos. No es nada, dijo Fortunato. Sigamos adelante, pero bebamos antes otro trago de medoco. Rompí el cuello de un frasco de Gravé y se lo alcancé. Vaciólo de un trago y sus ojos se llenaron de una luz salvaje. Riéndose, lanzó la botella hacia arriba, gesticulando en una forma que no entendí. Lo miré sorprendido. Repitió el movimiento, un movimiento grotesco. ¿No comprendes? No, repuse. Entonces no eres de la hermandad. ¿Cómo? No eres un masón. Oh, sí, exclamé, sí lo soy. ¿Tú, un masón? Imposible. Un masón, insistí. Haz un signo, dijo él, un signo. Mira, repuse, extrayendo de entre los pliegues de mi roquelaure una pala de albañil. Te estás burlando, exclamó Fortunato, retrocediendo hacia algunos pasos. Pero vamos a ver ese amontillado. Puesto que lo quieres, dije, guardando el utensilio y ofreciendo otra vez mi brazo a Fortunato, que se apoyó pesadamente. Continuamos nuestro camino en busca del amontillado. Pasamos bajo una hilera de arcos muy bajos. Descendimos, seguimos adelante y luego de bajar otra vez, llegamos a una profunda cripta, donde el aire estaba tan viciado que nuestras antorchas dejaron de llamear y apenas alumbraban. En el extremo más alejado de la cripta se veía otra menos espaciosa. Contra sus paredes se habían apilado restos humanos que subían hasta la bóveda, como puede verse en las grandes catacumbas de París. 3 lados de esa cripta interior aparecían ornamentados de esta manera. En el cuarto, los huesos se habían desplomado y yacían dispersos en el suelo, formando en una parte un amontonamiento bastante grande. Dentro del muro, así expuesto por la caída de los huesos, vimos otra cripta o nicho interior, cuya profundidad sería de unos 4 pies, mientras su ancho era de 3 y su alto de 6 o 7. Parecía haber sido construida sin ningún propósito especial, ya que solo constituía el intervalo entre 2 de los colosales soportes del techo de las catacumbas y formaba su parte posterior la pared, de sólido granito que las limitaba. Fue inútil que Fortunato, alzando su mortecina antorcha, tratara de ver en lo hondo del nicho. La débil luz no permitía adivinar dónde terminaba. Continúa, dije, ahí está el amontillado. En cuanto a Lucreci... es un ignorante, interrumpió mi amigo mientras avanzaba, tambaleándose, y yo le seguía pegado a sus talones. En un instante llegó al fondo del nicho, y al ver que la roca interrumpía su marcha, se detuvo como atontado. Un segundo más tarde quedaba encadenado al granito. Había en la roca 2 argollas de hierro, separadas horizontalmente por unos 2 pies. De una de ellas colgaba una cadena corta, de la otra un candado. Pasándole la cadena alrededor de la cintura, me bastaron apenas unos segundos para
a arrojarlo. Demasiado estupefacto estaba para resistirse. Extraje la llave y salí del nicho. Pasa tu mano por la pared, dije, y sentirás el salitre. Te aseguro que hay mucha humedad. Una vez más, te imploro que volvamos. ¿No quieres? Pues entonces tendré que dejarte. Pero antes he de ofrecerte todos mis servicios. ¡El amontillado!, exclamó mi amigo, que no había vuelto aún de su estupefacción. Ah, es cierto, repliqué, el amontillado. Mientras decía esas palabras, fui hasta el montón de huesos que ya he hablado. Echándolos a un lado, puse en descubierto una cantidad de bloques de piedra y de mortero. Con estos materiales y con ayuda de mi pala de albañil, comencé vigorosamente a cerrar la entrada del nicho. Apenas había colocado la primera hilera de mampostería, advertí que la embriaguez de Fortunato se había disipado en buena parte. La primera indicación nació de un quejido profundo que venía de lo hondo del nicho. No era el grito de un borracho. Siguió un largo y obstinado silencio. Puse la segunda hilera, la tercera y la cuarta. Entonces oí la furiosa vibración de la cadena. El ruido duró varios minutos, durante los cuales, y para poder escucharlo con más comodidad, interrumpí mi labor y me senté sobre los huesos. Cuando por fin cesó el resonar de la cadena, tomé de nuevo mi pala y terminé sin interrupción la quinta, la sexta y la séptima hilera. La pared me llegaba ahora hasta el pecho. Detúveme nuevamente y alzando la antorcha sobre la mampostería, proyecté sus débiles rayos sobre la figura allí encerrada. Una sucesión de agudos y penetrantes alaridos, brotando súbitamente de la garganta de aquella forma encadenada, me hicieron retroceder con violencia. Vacilé un instante y temblé. Desenvainando mi espada, me puse a tantear con ella el interior del nicho, pero me bastó una rápida reflexión para tranquilizarme. Apoyé la mano sobre la sólida muralla de la catacumba y me sentí satisfecho. Volví a acercarme al nicho y contesté con mis alaridos a aquel que clamaba. Fui su eco, lo ayudé, lo sobrepujé en volumen y en fuerza. Sí, así lo hice, y sus gritos acabaron por cesar. Ya era medianoche y mi tarea llegaba a su término. Había completado la octava, la novena y la 10ª hilera. Terminé una parte de la 11ª y última. Solo quedaba por colocar y fijar una sola piedra. Luché con su peso y la coloqué parcialmente en posición. Pero entonces brotó desde el nicho una risa apagada que hizo erizar mis cabellos. La sucedió una voz lamentable en la que me costó reconocer la del noble Fortunato. Una excelente broma, por cierto, una excelente broma. ¿Cómo vamos a reírnos en el palazzo? ¡Ja! Mientras bebamos. El amontillado, dije. El amontillado. Pero, ¿no se está haciendo tarde? ¿No nos estarán esperando en el palazzo? Mi esposa y los demás. ¡Vámonos! Sí, dije, vámonos. Por el amor de Dios, Montresor. Sí, dije, por el amor de Dios. Esperé en vano la respuesta a mis palabras. Me impacienté y llamé en voz alta. ¡Fortunato! ¡Silencio!, llamé otra vez. ¡Fortunato!
y no hubo respuesta. Pasé una antorcha por la abertura y la dejé caer dentro. Solo me fue devuelto un tintinear de cascabeles. Sentí que una náusea me envolvía. Su causa era la humedad de las catacumbas. Me apresuré a terminar mi trabajo. Puse la última piedra en su sitio y la fijé con el mortero. Contra la nueva mampostería volví a alzar la antigua pila de huesos. Durante medio siglo, ningún mortal los ha perturbado. Requiescat in peace.